Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada video un correo. Si le interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto. Y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien, cariño, mi aguijón de oro. Hoy es mi cumpleaños. Apóyame. Richard, ¿cómo te puedo apoyar? Envíame algo por Piper. Mentira. Bueno, si quieres, hazlo, ¿vale? Pero mira lo que es el comercial completo. Corazón, ¿vale? La lectura completa también. Apóyame de esta manera, mi aguijón de oro. Empezamos, cariño. Dice, el mensaje en una botella. El número 15 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Escorpio, que tú quieres desenmascarar una situación. Quieres que salga lo que es una verdad ya a la luz, cariño. O puede ser que me diga, Richard, estoy esperando lo que es una respuesta, algo relacionado con tus trámites legales, algo relacionado con los documentos, y me dice, Richard, quiero que las cosas se aceleren ya, ¿vale? Siento, corazón, que tienes las armas para que tú puedas obtener esa respuesta o ese contacto, esa comunicación. A lo mejor de repente, cariño, lo único que te hace falta es que tú tengas ese autoestima o el amor propio, ¿vale? O puede ser que ya las energías te están diciendo, oye, esta situación no marcha bien, esta persona no es sincero, esta mujer no es sincera, etcétera, etcétera. Como que me dan a entender, Escorpio, que tú ya tienes la respuesta. Entonces, haz caso de tu intuición. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño. Es una semana de creatividad, es una semana de intuición, es una semana, sé que a lo mejor de repente va a sonar como un poco muy clasista, pero cariño, es muy importante que tú te deas tu valor, ¿vale? Porque la carta de la emperatriz es una carta de belleza, la carta de la emperatriz es una carta de creatividad. Pase lo que pase, cariño, siéntete orgulloso o orgullosa de lo que tú eres, mi querido Escorpio, ¿vale? Porque me sale lo que es la carta de la emperatriz. El otro mensaje también, corazón, existe una persona que siente algo por ti. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te das cuenta, un mensaje en la botella y sale lo que es la carta de la emperatriz. Entonces, tú me dices, Richard, ¿qué pretende este chico? ¿Qué pretende esta chica? ¿Por qué a veces está un poco atento o atenta? ¿Será que siente algo por mí? ¿Te gustaría descubrir lo que es una verdad? Sí, cariño, siente algo por ti. Pero esta persona puede ser que sea de elemento agua y elemento aire. Entonces, corazón, tiene dos cosas negativas en esta parte, que es muy tímido o muy tímida. Y si es elemento aire, cariño, se lo piensa todo. Se lo piensa todo, cariño. Puede tardar, yo que sé, siglos pensando. Espero que no estés con un Libra. Ay, de verdad. Muy bien. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Virgo. Vamos a ver, Escorpio. Me sale otra vez Virgo, Capricornio, Escorpio, corazón. Uno más. Y Libra. Ay, por Dios. No puede ser. Te compadezco, cariño. Te compadezco, mi querido Escorpio. ¿Por qué, Richard? Cariño, los libros se lo piensan todo. Va muy lento, va muy lento. Ese es el signo más inseguro que puede ver. Te soy sincero, ¿vale? Va muy lento, se lo piensan todo, tienen miedo. A lo mejor de repente hay una persona que está por ellos, pero yo qué sé, cariño, tienen que meditar, reflexionar, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? A ver, iniciales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, corazón. ¿Qué me dicen? Iniciales. La letra K, la letra S de sapo, cariño, tu ex, la letra D y la letra J. Por ahí va a aparecer un comentario. No te metas con mi ex, no hables así mal de él.
No hables mal así. Ay, de verdad, cariño, le ponen los cuernos, le engañan, pero le defiende. Dios mío. Richard, no te metas con mi hombre. Sí, me ha puesto los cuernos. ¿Y qué? Yo lo quiero así. No te metas con mi hombre. Ya me lo han dicho un día. Ay, por Dios, Dios mío, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué así son mis escorpios intensos? Vamos a ver. Cierra tus ojitos, cariño. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, mi querido escorpio, mi intensa. Muy bien, corazón, muy bien. Yo prácticamente diciéndole de todo a tu ex, cariño, o a la persona que está interesado por ti, y veo, corazón, que la persona que está confundida o confundido eres tú. Eres tú, cariño. ¿Por qué? Porque he visto como si hubieran dos caminos. Estás lo que es en una encrucijada. Tú estás en el medio, cariño. Me voy por la izquierda, me voy por la derecha. Me voy por la izquierda, me voy por la derecha. Estás confundida, corazón. Pisa tierra. Pisa tierra, cariño. El otro mensaje también, mi querido Escorpio. Siento que tienes a una persona muy cerca que es tu llama gemela. A lo mejor de repente puede ser que tú no te enteras de esto, o puede ser que muchos de vosotros están un poco resentidos o resentidas con ellos o con ellas, pero es tu llama gemela, corazón, ¿vale? Porque es como si hubiera visto una persona idéntico o idéntica a ti, cariño, y quizás de repente por eso vosotros tienen como algún tipo de choque. Muchas veces, Escorpio, dicen, ay, Richa, por Dios, quiero conocer a mi llama gemela, es lo máximo, es el top del top, cariño. Ay, por Dios, iluso, no pidas conocer a tu llama gemela, porque prácticamente es tu clon. Vas a ver tus defectos reflejados en la otra persona. Cariño, no pidas, cariño, yo no quiero conocer a mi llama gemela, no lo quiero. Muy bien, ¿qué hacen dos locos juntos, corazón? Entonces, siento que muchos de vosotros están lo que es en una encrucijada, estás un poco confundido, confundida. Tiempo al tiempo. Cuando tú estés en esta situación, mi querido Escorpio, en la cual lo ves todo oscuro, en la cual de repente me dice Richard, no sé qué hacer, ¿vale? Toco fondo y no sé qué hacer. Te recomiendo que pongas, mira, te voy a enseñar con mi vasito. Pon un vasito de agua de vidrio o de cristal, cariño, porque un día me dijeron, Richard, ¿vidrio o cristal? Que sea transparente, cariño, vidrio o cristal. Lo pones debajo de tu cama. Ponlo. Y al día siguiente vas a ver que ese vaso se va a llenar de burbujas, inclusive va a estar como un poco salpreso, como un poco seco en el costado. Entonces va a absorber toda tu mala energía. Una vez me dijeron, Richard, no puedo ponerlo debajo de mi cama porque mi cama está lo que es al ras del suelo. Eres como una geisha, cariño, en rollo japonés, ¿vale? Rollo japonés, cariño, en el suelo ahí. Haces lo que es el ritual del té. Es esto. Entonces lo pones en el costado, guapa. De verdad. Es que quieren que se lo diga todo masticadito. Lo pones en tu mesita de noche. Richard, nosotros los japoneses tampoco tenemos mesita de noche. Lo pones en el piso, a tu costado. Ay, de verdad, sinceramente. Qué nervio contigo, qué nervio, sinceramente. Un vasito de agua, cariño. Y vas a ver que cuando te despiertes, todo va a ser muy lúcido. Tu mente va a estar claro, corazón, ¿vale? También es muy importante la meditación. Vamos a continuar. A ver, corazón, mi geisha, cariño. Ay, por Dios, cariño. A ver, vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, ¿vale? Espero que salga algo bueno. Que Dios Universo me ayude para Escorpio. Siento un Libra muy fuerte. Que Dios Universo me ayude para Escorpio. Que Dios Universo me ayude para Escorpio. Vamos a ver. A ver qué me dice. Dice,
Codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa. Cariño, siento que muchos de vosotros tienen lo que es el sentimiento de apego. Richard, no puedo olvidarlo, Richard. Es que es enorme, Richard. Por Dios, su corazón. Es enorme su corazón, Richard. No puedo. No hay otro hombre como él. No hay otra mujer como ella, Richard. Es la única. Es el único que me hace traca, traca, tra. Tra, 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 traca, traca, tra. Traca, traca, tra, tra, tra. Y eso te vuelve loca. Te vuelve loco, corazón, cuando baila el traca, traca, tra. Tienes una codependencia emocional, cariño. No es amor. No es amor. Simplemente, corazón. Es que puede ser costumbre, puede ser una relación tóxica. Uy, hay un montón de relaciones tóxicas, cariño. Te recomiendo, mi querido Escorpio, empieza a hacer un balance o agarras un papelito y escribe aquí. Lo divides en dos. Cosas positivas, cosas negativas, pero a conciencia, ¿vale? Ay, no, Richard, no quiero poner que me puso los cuernos. No, Richard, dice que está arrepentido, no cuenta. Ponlo a conciencia, esa es una práctica. Luego suma, cariño, cuántas cosas positivas tiene, cuántas cosas negativas tienen y toma lo que es una decisión. Mira, Escorpio. No nos hagamos las mosquitas muertas, ¿vale? O los moscarrones muertos, corazón. Nosotros nos damos cuenta cuando una persona simplemente está vibrando mal con ustedes. Nosotros nos damos cuenta cuando una persona no es para ti, pero nos aferramos en plan mosca, cariño, en plan cepa, en plan garrapata nos aferramos. Tú sabes que hay una persona que te hace daño. Pues entonces, cariño, suelta. No, Richard, no puedo, Richard, no puedo, Richard. Es el único que me hace saltar los ojos, es el único, Richard, cariño. Pero es tóxico, es tóxica. Reacciona ya, reacciona, Escorpio. Muy bien, vamos a continuar. A ver qué me dicen el tarot TV series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Pentáculos, la carta también del Juicio, la carta de la Luna, la carta también del 6 de copas. Ay, de verdad, cariño, de verdad, sinceramente, Richard. Cariño, estás muy tóxica, estás muy tóxico, corazón. Demasiado, cariño. Me superas, cariño. Siento que estás buscando información, siento que estás de repente viendo sus redes sociales, a lo mejor de repente pasas por su casa, a lo mejor de repente preguntas a su amiga, a su madre, ¿cómo está Pepe Lucho? ¿Cómo está la Lupe? ¿Ya lo dejó a la otra? ¿Ya lo dejó al otro? ¿Ya está libre? Porque para poder ir a sus brazos, para consolarlo. Ay, de verdad, cariño, te gusta prácticamente ser plato de segunda mesa, cariño. Tú no debes ser plato de segunda mesa. Tú tienes que ser el plato principal. Es que de verdad, Richard, quiero ser el postre, Richard, quiero ser el postre. Al final, no, corazón, porque yo siento que tú estás esperando que una persona deje una relación o simplemente que se termine su historia. ¿Por qué? O que tenga problemas, cariño. Ay, de verdad, cariño, eres como cuna de lobos, Tú eres la mala, corazón. Estás esperando que esta persona se divorcie, esta persona deje su relación, estás esperando que le vaya mal. ¿Para qué? Para que lo digas, aquí estoy, papi. Aquí estoy. Esta carne te está esperando, papi. Aquí estoy. Yo te voy a dejar pasar todo. Ponme los cuernos, pero quédate conmigo. Ay, por Dios. Mi querido Escorpio, no seas tóxica. No seas tóxico, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Escorpio, tranquilamente, si tú me dices, Richard, no soy yo. Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila. Son ellos, Richard, son ellas. No sé qué pasa, me ha escrito, me espía, coincide conmigo por la calle, Richard, corazón. Aléjate, porque no están bien de la cabeza. Aléjate. Tú tienes que estar en paz y en armonía. Y quizá de repente por eso tú estás lo que es en una encrucijada. No sabes ir por la derecha o por la izquierda. Ay, de verdad, cariño. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué más me dicen? A ver, corazón, soy una mujer normal, de una raza blanca de metal, pero en este amanecer el dolor me envuelve otra vez. No tengo a dónde ir sin ti, solo puedo repetir, desesperada. Cariño, así estás como la Marta Sánchez, desesperada, ¿vale? Es esto. Muy bien, o desesperado también. Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Corazón de melón. A ver.
Me sale lo que es la carta de la Reina de Copas, la carta también del Caballero de Oros, la carta del 3 de Espadas, la carta del 9 de Bastos. Perdón. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros me dicen, Richard, necesito dinero para poder salir adelante con la familia o simplemente para que tú puedas estar, yo qué sé, con la persona amada, ¿vale? Puede ver inclusive lo que es una distancia. Yo siento, Escorpio, que muchos de vosotros son madres y padres, cariño. A lo mejor de repente eres madre soltera, padre soltero, etcétera, etcétera. Has pedido ayuda a alguna persona, corazón, pero veo que esta persona, mi querido Escorpio, lo único que hace es ignorarte, cariño. Lo único que hace, Escorpio, pues simplemente pasa de ti, ¿vale? Te está ignorando, cariño. Te está ignorando. Entonces, mi querido Escorpio me dice, si esta persona, vamos a suponer que tú me digas, Richard, ¿vale? Tenemos lo que es un hijo en común, o me debe lo que es un dinero, vas a tener que actuar de una forma legal. Legal, me dicen, porque por su voluntad de ellos o de ellas, cariño, no van a hacer nada, ¿vale? Entonces, corazón, bueno, Richard, pero yo no quiero saber nada de él o de ella, me da igual, no sé cómo voy a hacer, pero voy a salir adelante sola. Corazón, ¿qué culpa tiene tu hijo o tu hija de pasar necesidad porque tú no quieres saber del sapo, de la cucaracha? Que se haga responsable, cariño. Tú no tienes por qué sacrificarte tú sola o tú solo, porque a lo mejor de repente la otra tiene dinero y tú no. No, corazón. Para eso el hijo es de dos, no solamente de uno, cariño, ¿vale? Entonces reacciona, cariño. Muy bien. ¿Tú has escuchado, mi querido Escorpio, la música de Sergio Facelli? Mi voz no se presta, ¿vale? No es apto para esa música, pero me vas a tener que aguantar porque es mi cumpleaños. Es esto. Yo soy así, es mi forma de ser. ¿Qué te puedo decir, amor? Soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser mejor. ¿La has escuchado o no? Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. Quiere mi amor, pero antes, quiéreme tal como soy. ¡Ay, por Dios! Búscalo en YouTube, corazón, ¿vale? Cántalo, corazón. Las personas que te quieren, te tienen que querer por tu esencia, cariño, ¿vale? No te busques sapos o cucarachas, que el tiempo no espera, cariño. Muy bien, vamos a ver. Solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Escorpio, que Dios Universo me ayude para mi querido Escorpio. La carta de la torre, cariño, tienes que pasar página o tienes que soltar a una persona. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, el gran amor de tu vida posiblemente está lo que es en la distancia. La carta también del Caballero de Bastos y la carta del Caballero de Espadas. Cariño, me dicen, o te mudas, te vas cerca de tu hombre o de tu mujer, cariño, o simplemente tienes que pasar página, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás dejando pasar muchas oportunidades. Siento, cariño, te vuelvo a recordar, tienes el sentimiento de apego, cariño. Muy bien. O habla con ese chico, con esa chica, buscar una solución para que vosotros dos estén juntos, o simplemente tendrás que pasar página, ¿vale? Si hay una persona, cariño, que no se aclara con su mente, que no te dice qué son vosotros dos, pues simplemente pasa página, ¿vale, cariño? Las características, a ver, vamos a ver. Escorpio, Escorpio, corazón. Me dice, tenemos lo que es la carta de la fuerza y la carta del 4 de copas. ¿Te gustaría claridad de una persona? Esta persona puede ser de elemento fuego, también como elemento agua, cariño. Puede ser que me diga, Richard, le he dado muchas oportunidades, pero muchas veces se comporta como un niño o como una niña. Veo que esta persona, cariño, no sabe ni lo que quiere. A lo mejor de repente puede ser que muchos de ellos o de ellas tengan lo que es hijos a su cargo. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Muchos de ellos tienen lo que es los ojos claros. Algunos de ellos o de ellas tienen lo que es tatuaje en el cuerpo, cabello largo.
La carta del caballo de espadas, el caballero de espadas y la carta del 5 de bastos. Ten mucho cuidado con aquellas personas que tiran la piedra y esconden la mano, ¿vale? No vaya a ser que a lo mejor de repente te llegue un comentario, te van a meter lo que es en un problema y luego, corazón, se van a lavar las manos como Poncio Pilato. No, yo no te he contado esto. ¿Qué dices, Escorpio? Estás loca. Estás loco, corazón. No vaya a ser que inclusive tengas problemas con tu pareja. Vamos a continuar. Esta persona, cariño, puede ser que tenga motos, puede ser que muchos de vosotros están lo que es en una competencia en la parte laboral también, o es una semana de entrevistas. La carta del 8 de bastos. Te vas a estar conociendo con muchas personas, especialmente lo que es de elemento fuego o personas que vienen de afuera, mi querido Escorpio. Bendiciones, corazón. Te quiero, mi aguijón de oro. Tú sabes que eres mi consentido, mi consentida, pero tienes que tomar decisiones, ¿vale? Deja de estar pensando en las musarañas. Hasta la vista, cariño.